Bien, para el diagnóstico de membrana hialina, como en toda medicina, debemos hacer evaluaciones clínicas y también podemos apoyarnos con estudios de gabinete como radiografías y laboratorios. Entonces siempre recuerden, la clínica es importante. Si tenemos un producto de menos de 34 semanas con distrés respiratorio, lo primero que van a pensar es en membrana hialina si este empieza con distrés, ¿no? La clínica va a ser importante, la dificultad respiratoria, que es la primera manifestación en el prematuro. Si nosotros hacemos seguimiento a los prematuros, entonces con membrana hialina no necesariamente van a presentar distrés al inicio del nacimiento. Ya pueden nacer sin distrés respiratorio y rápidamente durante las siguientes horas empezar a tener mayor distrés y mayor necesidad de oxígeno. El proceso inflamatorio se inicia más o menos a los 30 minutos, empieza a haber cambios inflamatorios a nivel del pulmoncito. Entonces, recién a las 2 o 3 horas podemos ver evidencia del distrés respiratorio con un pico máximo entre las 48 a 72 horas. Es donde se produce la membrana hialina. ¿Ya? Entonces, vamos a tener bebés que pueden nacer sin mayor manifestación de distrés y se va a incrementar el distrés y la necesidad de oxígeno progresivamente. Se instala progresivamente, inicia a los pocos minutos, incluso a las horas, y vamos a evaluar con un score de Silverman que va ascendiendo, que va incrementándose. Hay hipoventilación, al inicio va a haber taquipnea. Recuerden siempre, el mecanismo compensatorio es tratar de mantener su volumen corriente. Entonces respiran y sacan aire en un mismo volumen, recuerden eso siempre. Inhalan el mismo volumen y expiran el mismo volumen. Entonces, para tratar de compensar, entonces lo que hace es incrementar la frecuencia respiratoria. Llega un punto donde el recién nacido empieza a tener hipoventilación por fatiga muscular y obviamente retención de CO2 y disminución de la presión parcial de oxígeno manifestándose con cianosis. Los prematuros, recuerden, rápidamente pasan a hipoventilación, la insuficiencia respiratoria con hipoventilación. Difícilmente los prematuros extremos hacen manifestación de Silverman. La auscultación, el murmullo está disminuido, van a escuchar ustedes estertores y va a haber compromiso sistémico hemodinámico con hipotensión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel radiológico? Para recordar, membrana hialina significa colapso de los alvéolos, disminución de la compliance. Entonces, siempre recuerden y hagan la analogía como un globo. Si ustedes empiezan a tener un globo que se va reduciendo por colapso de sus alvéolos, ¿el tamaño del pulmón será el mismo? ¿Sí o no? No. Entonces es un pulmón restrictivo en volumen, ¿no? Se reduce en tamaño. Y si ustedes le toman una radiografía de tórax a este paciente, ¿cómo van a ver el pulmón? Disminuido de tamaño. Entonces, ¿cuántos espacios intercostales tiene el recién nacido? Normal. ¿Cuántos espacios intercostales? Porque va a ser importante que ustedes recuerden esto para determinar si estamos frente a membrana hialina o una taquimia transitoria u otra patología que haga que se incremente más el volumen pulmonar. ¿Cuántos espacios? 8. ¿No? Entonces recuerden, tenemos 8 espacios intercostales en los recién nacidos y lo que vamos a ver en los recién nacidos, en los recién nacidos prematuros, va a ser un pulmón reducido de tamaño. Entonces, ¿cuántos espacios intercostales veremos? 7 o menos de 7. Entonces, ¿qué pasa? Hay disminución del volumen pulmonar, por lo tanto disminuye los espacios intercostales. Ustedes van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en un pulmón normal. Pero en el paciente con membrana hialina lo que hacen es contar solo 7 espacios intercostales o menos de 7 espacios intercostales. Broncograma aéreo. Entonces recordamos que en la membrana hialina hay colapso alveolar. Los alveolitos empiezan a colapsarse, ¿sí? Se cierran y eso produce microtelectasia. Si esas microtelectasias empiezan a juntarse en un segmento, en un lóbulo y en todo el pulmón, vamos a tener una imagen, ¿qué tipo? ¿Radiolúcida o radiopaca? ¿Radiolúcida o radiopaca? Radio opaca, ¿no? Para poder determinar, y nunca se olviden, recuerden ustedes los rayos X. Nosotros nos tomamos radiografías
por los rayos X. Los rayos X atraviesan rápidamente, ¿no?, el tejido que tiene poca densidad. El tejido que tiene poca densidad son las zonas donde hay bastante aire. En este caso es el pulmón y también el intestino. Entonces, cuando ustedes toman una radiografía, lo que hace el rayo es atravesar esos órganos de poca densidad, y cuando llega a órganos de mayor densidad, como es el hueso, los órganos macizos como el corazón y el hígado, es rebotar, ¿no? Atraviesan y los otros rebotan. Entonces, cuando ustedes tienen una imagen fluoroscópica, lo que van a ver es el pulmón de color negro o blanco. De color blanco, ¿no es así? Ven el pulmoncito de color blanco y las costillas de color negro. Esa es una imagen fluoroscópica. Cuando ustedes revelan la foto, porque lo que hacen es revelar la foto, van a tener una imagen inversa. Van a tener en las zonas de poca densidad de color negro y de mayor densidad de color blanco, como lo están viendo acá, que son los huesos, el corazón y el hígado. Entonces, cuando empiezan a colapsarse los alvéolos, no solo en la membrana hialina, el mismo efecto sucede en las neumonías o cualquier patología de condensación o de incremento de condensación. Los rayos X lo que hacen es llegar y chocan, y cuando ustedes revelan la placa van a ver una imagen blanca, no negra. Entonces, la condensación se ha producido en este caso por el colapso, secreción, incremento de secreción y ruptura y atelectasias, ¿no?, en cada alveolito. Entonces, cada alveolito que se ha cerrado y donde no hay presencia de aire se va juntando, se reduce el tamaño, se va juntando y es una imagen sólida, ya no es una imagen aérea. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes en la radiografía del paciente con membrana hialina? Van a ver una imagen retículo granular, ¿no?, bastante fina, ¿no?, dando una imagen de vidrio esmerilado. Si ustedes empiezan a tener un paciente con membrana hialina de moderada a severa, ya no van a ver puntitos negros y blancos, sino van a ver una imagen blanca, ¿no?, que es una membrana hialina grado 3. Entonces, ¿qué sucede? Las atelectasias incrementan la densidad pulmonar, resultando en aire lineal visible en las vías aéreas sobre la opacidad pulmonar, y eso es el broncograma aéreo. Sobre esas imágenes blancas empiezan a haber líneas aéreas, y eso le llamamos broncograma aéreo. Si ustedes logran distinguir sobre esta imagen blanca, radiopaca, van a ver ustedes unas líneas, no sé si logran ver. Ese es el broncograma aéreo, ¿no? Entonces tienen broncograma aéreo a diferentes niveles. Entonces, el mismo efecto se da en los pacientes con neumonía o con membrana hialina. Entonces, ¿qué tenemos? Hipoventilación pulmonar con disminución de los espacios intercostales, broncograma aéreo, va a haber infiltrado retículo granular fino, que es lo que estamos mencionando, que es el vidrio esmerilado, que son zonas atelectásicas, que son los colores blancos, y las zonas ventiladas, que son los colores negritos. ¿Qué significa? Que en la membrana hialina no todos los alvéolos de un segmento están colapsados. Recuerden esto, eso es importante. Entonces, uno puede estar colapsado y el otro abierto, uno colapsado y el otro abierto, colapsado y abierto. Por eso que van a ver ustedes una imagen retículo granular, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Esa es la imagen que se ve en la membrana hialina. Y cuando mencionemos y comentemos el tratamiento, va a ser esta manifestación de tener un alvéolo colapsado y el otro no colapsado, va a hacer que se incremente el riesgo de fuga de aire en los prematuros cuando nosotros iniciamos el tratamiento con ventilación a presión continua o ventilación mecánica convencional. Va a haber borramiento de la silueta cardíaca, como pueden ver, no se distingue la silueta cardíaca, y esa es una membrana hialina grado 3. Entonces, ¿ven ustedes la imagen? ¿No? Es una membrana hialina grado 3, membrana hialina grado 3, y post-surfactante vemos, ¿no?, una imagen totalmente diferente, donde los espacios aéreos se pueden ya visualizar, ¿no?, es el surfactante. Entonces podemos ver una imagen totalmente distinta. Ingresa surfactante, ustedes colocan surfactante por un tubo endotraqueal y lo que ven ustedes son imágenes ya o mejor ventiladas. Entonces pueden observar ustedes los pulmones, los espacios entre los espacios intercostales mejor ventilados, ¿no? Ya pueden distinguir incluso la silueta cardíaca. Entonces, para eso hacemos una clasificación, la clasificación de Benz, donde clasificamos en grados, ¿no?, por la manifestación radiológica.
Entonces, grado 1 va a haber una imagen reticulogranular fina que está pegada hacia el hilio. En el grado 2 esta imagen reticulogranular se expande hacia la periferia, incluso con confluencias de esas imágenes, ya observándose imágenes atelectásicas con un broncograma aéreo. La silueta cardíaca todavía se observa. En el grado 3 vamos a ver ya confluencia mayor de esas imágenes con broncograma aéreo y zonas atelectásicas, y el grado 4 donde hay borramiento de la silueta cardíaca. Este es un paciente con membrana hialina, grado 1, ven ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios intercostales, no hay mayor restricción a nivel radiológico, pero vemos imágenes reticulares a nivel pariliar. La silueta cardíaca está conservada. Ven ustedes confluencias a nivel reticulogranular, se ven imágenes un poco más densas, hay mayor radioopacidad en forma bilateral, la silueta cardíaca todavía se conserva, la silueta cardiotímica también. En grado 3 es más notorio la atelectasia y las zonas de broncograma aéreo, que es bastante evidente el broncograma aéreo. Obviamente el pulmón se pone más restrictivo, disminuye de tamaño. Grado 4, ausencia de silueta cardíaca. Bien, los criterios gasométricos también son formas de evaluar al paciente con membrana hialina. Entonces hemos visto, la clínica es importante. Menor edad gestacional, mayor riesgo de membrana hialina. Manifestación respiratoria, distrés respiratorio, membrana hialina. La necesidad de oxígeno, incremento de necesidad de oxígeno, membrana hialina. Y radiológicamente hemos visto, y otro punto muy importante es la gasometría. El evento hipóxico de alguna manera nos orienta a pensar en membrana hialina. Disminuye, hay alteración de la difusión de gases, incremento de la presión parcial de CO2, disminución de la presión parcial de oxígeno, produce hipoxemia con hipercapnia, y esto lleva a una acidosis mixta, inicialmente respiratoria, luego metabólica y se hace mixta. Va a haber desaturación y va a haber alteración del gradiente alveolo arterial. Mayor, ¿no?, alteración del gradiente alveolo arterial, entonces mayor distrés respiratorio, o disminución del cociente arterioalveolar, entonces mayor severidad del distrés respiratorio. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes con membrana hialina? Vamos un poco más atrás. Tratamos de disminuir los partos pretérminos. Entonces, en lo posible evitar los partos pretérminos. Y si hay un parto pretérmino, tratar de transferir hacia centros de mayor complejidad para el manejo adecuado. El manejo de corticoides antinatales es importante. Entonces, utilicen siempre corticoides antinatales ante la sospecha de un trabajo de parto prematuro, o si ustedes ya han decidido suspender el embarazo. Entonces, el manejo general y ventilatorio es importante, el ambiente debe ser adecuado, obviamente el centro hospitalario debe tener todas las condiciones, debe tener o contar con surfactante y apoyo ventilatorio. El apoyo ventilatorio no necesariamente se va a dar. Pueden ustedes iniciar rápidamente, como hemos mencionado, una ventilación continua no invasiva, que es el CPAP, ¿no? Presión continua que nosotros ofrecemos por las narinas, y de alguna manera la presión hace que los alvéolos se colapsen. Entonces, incluso inicien antes de utilizar el corticoide. Entonces, utilizan CPAP al paciente, inmediatamente nace con diagnóstico de estrés respiratorio, y luego pueden ustedes colocar surfactante. Colocan surfactante, retiran el tubo endotraqueal y continúan con CPAP. Entonces, es una forma poco invasiva de manejar a los pacientes con surfactante. Si la membrana hialina es de moderada a severa, va a haber la necesidad de utilizar apoyo ventilatorio. El apoyo ventilatorio es usar ventilación mecánica, en este caso convencional. Traten de manejar presiones no muy altas, la necesidad de oxígeno, el FiO2, tratar de iniciar con 50% e incrementar de acuerdo a la necesidad. Algunos pacientes con compromiso hemodinámico requieren apoyo hídrico, ¿no? Traten de manejar o traten de evaluar las presiones, y si hay necesidad utilicen inotrópicos para tratar de manejar la presión adecuada. Esto es importante. Recuerden, el paciente con membrana hialina es asociado a hipertensión pulmonar o persistencia en la circulación fetal. La circulación fetal significa tener mayor presión en el lado derecho que en el lado izquierdo. La presión pulmonar es mayor, o persiste la presión pulmonar en relación a la presión sistémica. Entonces, si ustedes tienen una presión sistémica baja, ustedes van a incrementar el riesgo, van a hacer que se siga manteniendo la
hipertensión pulmonar. Esto por hipoxia. La hipoxia y la hipercapnia hace que persista la presión pulmonar, ¿no?, fetal. Entonces traten de mejorar un poco la presión. Pueden usar ustedes inotrópicos para mejorar la presión sistémica y revertir la hipertensión pulmonar persistente. El oxígeno, que es importante, el apoyo ventilatorio y el uso de surfactante. Entonces, ¿qué hacemos o qué tenemos en el paciente? Déficit de surfactante. Esto produce atelectasias con formación de membranas hialinas, edema intersticial, menor distensibilidad pulmonar, alteración de la ventilación, perfusión, con hipoxia, hipercapnia, acidosis. Se produce vasoconstricción pulmonar y se aumenta el shunt de derecha a izquierda. Persiste el shunt de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes con membrana hialina? ¿No? Les administramos rápidamente surfactante exógeno. Estos son los más utilizados en nuestro medio, que es el Survanta y el Curosur. Survanta, ¿no?, de origen bovino, y Curosur de origen porcino. Entonces son surfactantes exógenos naturales que nosotros podemos utilizar y con respuesta rápida. Son sustancias tensioactivas, surfactante natural como Survanta, que es bovino, y el Curosur, porque es porcino. Entonces, ¿quiénes utilizamos en menores o podemos utilizar en todo paciente con membrana hialina? Se está dejando de lado dar una edad gestacional o un peso para utilizar el surfactante, ¿ya? Entonces, utilicen aquel paciente que tenga la necesidad. Entonces, ¿en quiénes utilizamos? Todo paciente que tenga la necesidad de oxígeno con un FiO2 mayor a 30%. Si ustedes tienen un prematuro que nace con 1200 de peso, inmediatamente presenta distrés respiratorio y si la necesidad de oxígeno es mayor al 30%, probablemente esté empezando a colapsarse y tenga membrana hialina, ¿no? Pero si ustedes tienen un bebé de 1300 y que rápidamente disminuye el distrés respiratorio y no tiene necesidad de oxígeno, en ese no van a utilizar, no tiene membrana hialina, ¿ya? O si tiene membrana hialina, la severidad es baja. Entonces podemos utilizar, ¿no?, en forma profiláctica, que es lo que hemos mencionado, o en forma de terapia, como rescate. Entonces, en forma profiláctica utilizamos en los 10 primeros minutos. Si es un prematuro extremo de 700 gramos, 750 gramos, si es evidente la dificultad respiratoria, la hipoventilación, ustedes en forma profiláctica inician rápidamente, colocan en sala de operaciones, ¿no?, o en atención inmediata el surfactante. Lo que hacen es intubar al paciente e instilar, ¿no?, rápidamente, y disminuir el riesgo de colapso alveolar. Y rápidamente, si permite el bebé, pueden continuar con CPAP o mantener al bebé con ventilación mecánica. Entonces, la dosis de surfactante es de 100 a 150 miligramos por kilo dosis. Pueden administrar en 2 dosis, pueden instilar en 2 tiempos o pueden instilar en un solo tiempo. O una forma rápida de utilizar surfactante es 4 ml, usamos más para el Survanta, 4 ml por kilo. Entonces, el tratamiento profiláctico en menores, esto ya abajo, o utilizamos en los bebés que realmente hacemos diagnóstico de membrana hialina dentro de los primeros 15 a 20 minutos. Obviamente la ventaja es que hay mejor sobrevida, nos anticipamos a la lesión del epitelio pulmonar, disminuimos la severidad, pero la desventaja sería de repente usar en forma innecesaria en algunos recién nacidos que no tengan membrana hialina, con la lesión o la injuria que lleva a colocar un tubo endotraqueal. Entonces recuerden, no todos los prematuros van a tener membrana hialina. Entonces, en algunos, de repente mayores de 1 kilo, probablemente sea innecesario utilizar en forma profiláctica, y para eso utilizamos en forma de rescate. Lo que vamos a hacer es evidenciar. Recuerden ustedes que la membrana hialina se puede manifestar, ¿no?, e iniciar el proceso inflamatorio a los 30 minutos y hacer una manifestación en las 2 o 3 horas siguientes. Si ustedes observan y tienen un recién nacido que progresivamente incrementa su dificultad respiratoria e incrementa la necesidad de oxígeno, ustedes están con un bebé o un prematuro con membrana hialina. Y en ese momento ven la necesidad de oxígeno. Si la necesidad de oxígeno es mayor al 30%, entonces ustedes utilizan surfactante, ¿sí? Entonces van a utilizar surfactante en las 2 primeras horas, hacen una evaluación en las siguientes 6 horas y si hay necesidad
de utilizar surfactante como segunda dosis, lo hacen. Y para eso van a evaluar ustedes su necesidad de oxígeno. Si persiste con bastante necesidad de oxígeno, continúa con trabajo respiratorio, está conectado a un ventilador mecánico y las presiones son altas, entonces lo más probable es que necesite todavía surfactante, que los alvéolos siguen colapsados, ¿ya? La desventaja, ¿no?, es que ya puede haber daño pulmonar si nosotros nos demoramos demasiado, incrementar el riesgo de hipertensión pulmonar, ¿no?, por la hipoxia y la hipercapnia. Entonces, esto ha bajado, como hemos mencionado, a 23 semanas. En quienes no utilizamos corticoides, en los bebés obviamente que no tienen pronóstico de vida, menores de 23 semanas o menores de 400 gramos. Esto ya se ha modificado, menores de 400 gramos, y obviamente malformaciones incompatibles con la vida, como la trisomía 13 o la trisomía 18, o pacientes con malformaciones groseras como anencefalia. En ellos no pueden utilizar, ¿ya? A ellos le damos soporte nada más y no hacemos mayor cosa. Entonces, para recordar, algunas veces vi preguntas sobre ventilación mecánica en los pacientes con membrana hialina. Esto es algo que quiero que siempre recuerden, este gráfico en distrés respiratorio y en membrana hialina. Entonces, recordamos que membrana hialina es disminución de la distensibilidad, membrana hialina es disminución de la compliance, ¿no? Entonces, si el pulmoncito se pone duro, ustedes van a tener que ejercer mayor presión para un volumen determinado, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos corticoides y además de utilizar corticoides utilizamos surfactante, lo que hacemos es abrir nuevamente los alvéolos. Apertura nuevamente los alvéolos. Al abrir nuevamente los alvéolos ingresa aire y la presión que ustedes van a ejercer con el ventilador ya no va a ser la misma. O sea, van a ejercer más presión, van a ejercer la misma presión y el volumen va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué deben hacer? Tener mucho cuidado. El manejo de la ventilación mecánica es muy dinámica. Entonces, si después de administrar surfactante ustedes ven que el pulmoncito empieza a expandir mucho más, va a expandir, se va a mover mucho más, significa que la presión que ustedes están ejerciendo es, ¿no?, demasiado para su ventilación. Entonces van bajando ustedes las presiones que les están administrando por el ventilador mecánico. Entonces tienen que ir observando, hagan seguimiento a los prematuros que han recibido surfactante y que están conectados a ventilación mecánica. ¿Eso qué puede llevar? A lo que hemos comentado, a los síndromes de fuga de aire. Algunos alvéolos están colapsados y requieren mayor presión para poder aperturar y el ingreso de aire, pero el alveolito que está al costado no está colapsado y la presión que ustedes están ejerciendo es demasiado y eso produce ruptura alveolar. Entonces empieza a romper los alveoles, y eso produce barotrauma o borutrauma y produciéndose obviamente enfisema pulmonar o produciendo neumotórax, ¿ya? Entonces la ventilación mecánica debe ser muy dinámica. Observen, obviamente tomen gasometrías para ver incluso la necesidad de oxígeno. Bien, en la utilización de los corticoides en la ruptura prematura de las membranas antes de las 34 semanas, las siguientes afirmaciones son ciertas, menos una, indique cuál. Aumenta la mortalidad perinatal por infección, disminuye la aparición de distrés respiratorio de recién nacido, disminuye el riesgo de hemorragia intraperiventricular, disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante y acelera la maduración pulmonar. Entonces, la utilización de los corticoides en la ruptura prematura de membranas antes de las 34 semanas, las siguientes afirmaciones son ciertas. ¿Acelera la maduración pulmonar el corticoide? Sí. Entonces, mejora la maduración pulmonar, ¿no? Estimula la producción de surfactante, ¿no?, por los neumocitos tipo 2. ¿Disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante? Sí. Entonces, recuerden siempre, a menor edad gestacional, a menor peso, mayor riesgo de membrana hialina. Si nosotros tenemos membrana hialina, vamos a tener dificultad respiratoria. Si hay dificultad respiratoria, probablemente haya la necesidad de utilizar ventilación mecánica. Hay la necesidad de utilizar oxígeno suplementario. El hecho de que tenga la necesidad de oxígeno suplementario y ventilación mecánica hace que el paciente tenga oxígeno insuficiente en órganos no nobles, ¿no?, tratando de compensar los órganos nobles, en este caso el cerebro, la suprarrenal y también el corazón. Entonces, las zonas que se ven afectadas en este caso van a ser la piel, el riñoncito y la zona esplácnica. Entonces, disminuye el flujo hacia la zona esplácnica, incrementando el riesgo de enterocolitis.
Además, el corticoide tiene un efecto directo sobre las células de la mucosa intestinal, también madurando o mejorando la funcionalidad de estas. Entonces tiene un doble efecto, que el corticoide de alguna manera disminuye la incidencia de estrés respiratorio y por lo tanto en forma indirecta disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante, y también disminuye el riesgo en forma directa, ¿no?, madurando o dando funcionalidad a las células de la mucosa intestinal. ¿Disminuye el riesgo de hemorragia intraperiventricular? Sí. Entonces vamos a recordar otra vez. Si nosotros tenemos alteraciones de flujo a nivel del sistema nervioso central, disminuimos el riesgo de hemorragia intraventricular. Si recuerdan ustedes, la hemorragia intraventricular se da por ruptura, ¿no?, del endotelio que está cubriendo la matriz germinal. La matriz germinal tiene un endotelio, que es bastante frágil, diferente y distinto al resto de la vasculatura del organismo. Es bastante separado, es bastante débil, y cualquier cambio de flujo, sea incremento o disminución de flujo o cambios bioquímicos como el incremento de la presión de CO2, ¿no?, va a hacer que la ruptura sea mucho más fácil, incrementando el riesgo de hemorragia intraventricular. Cuanto más chiquito, mayor riesgo de producir hemorragia intraventricular. Cuanto más riesgo de distrés respiratorio, más riesgo de hemorragia intraventricular. ¿Disminuye la aparición de distrés respiratorio? Sí. ¿Sí? ¿Aumenta la mortalidad perinatal por infección utilizando corticoides? ¿Hay inmunosupresión? ¿Disminuye, aumenta el riesgo de infección? El sistema inmunológico de por sí del prematuro es casi nulo, ¿ya? Entonces, un sistema inmunológico casi nulo no se va a modificar utilizando corticoides, y tampoco aumenta el riesgo de infección en el prematuro por el uso del corticoide, ¿ya? El desarrollo definitivo de los pulmones concluye con hiperplasia e hipertrofia alveolar. Se considera que dicho desarrollo concluye al momento del nacimiento, finalizado la organogénesis, a las 37 semanas de edad gestacional, a las 8 horas de nacimiento, a la edad de los 8 años aproximadamente. El desarrollo definitivo de los pulmones concluye con hiperplasia e hipertrofia alveolar. Se considera que dicho desarrollo concluye ¿en qué momento? Al momento del nacimiento, finalizado la organogénesis se da a las 8 semanas de gestación, a las 37 semanas de edad gestacional, a las 8 horas de nacimiento. La respuesta es la ¿recuerdan el gráfico de desarrollo? Creo que no vimos, perdón, mejor no llegamos. Creo que tienen ustedes la hojita, ¿no? Las primeras hojas, ustedes van a ver la segunda diapositiva, me parece que la segunda diapositiva, donde van a poder ver ustedes el desarrollo del árbol bronquial. Entonces, el pulmoncito, recuerden siempre que se desarrolla hasta los 7 u 8 años. Entonces, es por eso que los niños con displasia broncopulmonar, que es la manifestación crónica de la enfermedad de membrana hialina, pueden mejorar durante el tiempo, ¿ya? Entonces, hacen sí episodios inflamatorios crónicos como broncoespasmo, pero van mejorando durante el tiempo. 7 u 8 años sigue creciendo su pulmoncito. Para eso es, ¿no?, hacer un seguimiento adecuado y manejar en forma adecuada los procesos inflamatorios crónicos en este. Los esteroides prenatales usados a la semana 26 de gestación aumentan la severidad de distrés respiratorio, reducen la severidad de distrés respiratorio, reducen la incidencia de distrés respiratorio, aumentan la incidencia de distrés respiratorio. A esa edad gestacional no tiene ningún efecto. Los esteroides prenatales usados a la semana 26 de gestación Entonces, los esteroides prenatales usados a la semana 26 aumenta la severidad de distrés respiratorio, reduce la severidad de distrés respiratorio, reduce la incidencia de distrés respiratorio, aumenta la incidencia de distrés respiratorio. A esa edad gestacional no tiene ningún efecto. Hemos mencionado que en los productos menores de 28 semanas lo que hacen es disminuir la severidad. Probablemente todos tengan membrana hialina, aunque algunos consideran que no todos, todos los menores de 28 semanas van a ser membrana hialina, pero algunos probablemente con un grado menor van a ser membrana hialina.
¿no? Y disminuye, el usar corticoides disminuye la severidad de la membrana hialina. Pero en los productos mayores de 30 semanas ya puede disminuir la incidencia. ¿Qué significa? Pueden no tener membrana hialina, ¿no? Y no tener ni siquiera necesidad de oxígeno. Hay productos de 1300, 1400, de repente entre 30 y 32 semanas que no tienen ni siquiera necesidad de oxígeno suplementario, ¿ya? Y menos, obviamente, el uso de surfactante. ¿Respuesta? ¿Ya? Bien. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Todos?